Bueno, yo voy a repasar muy rápido lo que pasó en estos 2 años. Primero, ahí tenemos la evolución del PBI, la industria y la construcción. En el PBI, la economía venía en declinación al final de la gestión de Alberto Fernández. Eso continuó en el primer semestre, al final de la gestión de Milei. Después hubo una recuperación que uno puede ver ahí en las barritas azules tipo B corta. Pero bueno, hace algunos meses, en particular desde este año, la economía está más o menos estancada, con grandes diferencias entre sectores. Ahí se ve que la industria, que es la línea roja, está en retroceso. La construcción desde niveles muy bajos en alguna modesta recuperación. Hay otros sectores que andan bien, como la producción energética, bueno, por la forma en que se mide la intermediación financiera. Bueno, hay algunos de servicios que van bien y otros mal, pero hay grandes diferencias entre sectores. Pero bueno, la primera interrogante que había acá es después de la recuperación esta de forma de B corta, bueno, se había estancado la economía en parte por las turbulencias financieras que vamos a comentar ahora en un momento en la previa electoral y por algunos errores en la política del gobierno. Bueno, la otra cosa que hay que marcar es que esto se había empezado a insinuar en el gobierno anterior, es que uno ha tenido un cambio muy importante en la composición del balance externo de Argentina, en el balance comercial. Ahí tienen el balance comercial total, que obviamente depende de varios factores, la actividad económica, los precios de exportación, que es la línea azul. Pero en rojo está el balance comercial de combustibles y Argentina, producto de empezar a aprovechar en forma un poco tardía, pero empezar a aprovechar la gran oportunidad de Vaca Muerta, ha vuelto a tener superávit en energía, con exportaciones que están en el orden de 1.000 millones de dólares por mes. Y eso, como todos sabemos, hay expectativas de que puede continuar evolucionando favorablemente, con lo cual ha habido, si ustedes quieren, un cambio en la composición del superávit comercial argentino con un peso muy importante de la cuestión energética, que antes era, como se ve ahí en el gráfico, como consecuencia del populismo energético, bueno, deficitario. El gobierno hace énfasis en la mejora en las cantidades exportadas. Ahí ustedes pueden ver la evolución de cantidades exportadas en la barra azul. Es cierto, estamos en el nivel más alto, pero como pueden ver ahí, cuando uno mira la composición de los cuatro sectores, o los cuatro agregados en los cuales se descomponen las exportaciones, grandes agregados, uno puede ver que hay una declinación de las cantidades exportadas de manufacturas industriales, que es la línea punteada roja, cosa que viene ocurriendo hace ya bastante tiempo y no ha habido una recuperación con el gobierno actual. Una mejora en la línea verde, que son las cantidades exportadas del campo, producto de la mejora en la cosecha que hemos tenido en lo que va de este año. Y después se ve ahí lo de energía, que no es récord, pero va camino a romper ese récord. Entonces, en realidad, lo que uno tiene es diferencias importantes con un retroceso en la exportación de manufacturas industriales y una perspectiva mucho más favorable en el resto. Bueno, en términos de salarios, estos están ajustados por inflación. Ahí hay salarios formales en las líneas llenas. Ahí, estos son los que mide el INDEC, lo que se llama el IBS. Ahí uno puede ver que la evolución de salarios previa a la elección de medio término, ahí el mes cero es el mes de asunción presidencial. Entonces, desde ahí uno puede ver cómo fue el desempeño de salarios en los primeros prácticamente 2 años de cada una de las cuatro gestiones que están puestas ahí presidenciales. Bueno, también hubo alguna recuperación de B corta, independientemente después del poder adquisitivo por cambio de precios relativos, pero eso se frenó, ¿eh? Si lo ven acá, se frenó. En los informales, que no están graficados para las otras gestiones presidenciales, hubo una recuperación muy importante. Ahí hay problemas de medición, pero claramente la baja de la inflación ayudó a los trabajadores informales. Y donde no ha habido una recuperación marcada es en la otra línea punteada roja, que es la que está abajo, que son los salarios del sector público. Pero el gráfico muestra también que más allá de la diferencia, que tampoco luce tan distinta como para decir que el gobierno había perdido la elección de la provincia de Buenos Aires por los salarios, no es lo que refleja el gráfico. Sí hay un problema de nivel. La Argentina ha tenido una caída de salarios reales que se dio sobre el final del gobierno anterior y ya venía de antes.
Y si uno se compara con los mejores momentos de los gobiernos de Macri o de Cristina Fernández de Kirchner, los salarios en términos reales están 25% abajo. Para un trabajador que en promedio hoy gana 1,5 millones de pesos, estamos hablando de que en algún momento no muy lejano en su memoria él ganaba 2 millones de pesos a valores de hoy. Y esto por ahí puede explicar ese disconformismo, más allá de que ha habido algún problema camino a la elección, de que cayeron un poquito en términos reales, pero no parece que la dinámica de la línea roja llena pueda explicar por qué al gobierno le ha ido mal en septiembre y le fue bien en octubre, digamos. Bueno, acá el gran logro de la política macroeconómica del gobierno, el ajuste fiscal, que ha permitido, todavía este año se mantiene un superávit primario, algo por debajo del año pasado. Este año es la línea azul, el año pasado es la línea verde. Claramente mejor que la situación de virtual equilibrio que hubo en la línea amarilla, que es el último año de Macri, y mucho mejor que el 23, donde había un déficit antes del pago de intereses muy importante. El gobierno hizo este ajuste fiscal de alrededor de 5 puntos del PBI y lo hizo reduciendo el gasto, ¿no? Que es lo que se ve acá. Esta es la evolución del gasto nacional ajustado por inflación, está hecho con promedios móviles para suavizar la serie. Y ahí uno puede ver que ha habido una baja de alrededor de 30% en términos reales, que al principio algunos decían, bueno, esto es nada más que licuación, se va a dar vuelta. Bueno, como se ve ahí, no se dio vuelta. Hay algunos meses que sube un poquito, otros meses que vuelve a caer, pero se ha mantenido y yo creo que esto es el ancla económica y política del programa en curso, mantener una situación fiscal que tiene lógica teniendo en cuenta que el gobierno tiene, como es notorio, dificultades para acceder a los mercados de capitales y por lo tanto eso debería llevar a, como creo que el gobierno actual entiende, a que uno no puede tener déficit fiscal. Más allá de la discusión de los intereses que van bajo la línea, que bien medido hay algo de déficit, pero es un número bastante moderado comparado con lo que hemos tenido en otros momentos de la historia. Bueno, en la línea verde tenemos la acumulación de reservas, las compras de reservas que hizo el Banco Central, acumuladas desde que asumió Milei, y en la línea roja las reservas netas. Recuerden que las reservas netas es la diferencia entre activos y pasivos en dólares del Banco Central. Pueden ser negativas y sin embargo el gobierno tiene algún poder de fuego porque una cosa es lo que es líquido, hay pasivos que son a plazos más largos que lo que por ahí tienen los activos. Pero lo que uno puede ver es que el gobierno hasta algún momento de final del primer trimestre de este año compró dólares en el mercado, y a partir de ahí vendió un poquito, dejó de acumular reservas y esto lo que hizo, como tenía que afrontar pagos de deuda, es que las reservas netas han vuelto a ser negativas en un nivel parecido al que había. Hay distintas formas de medir las netas, nosotros usamos lo que entendemos que es la metodología del fondo, pero básicamente lo que uno tiene es que ha vuelto al nivel precario inicial y esto es una cosa que en general le critican a la política económica. Después podemos volver en el ida y vuelta a por qué hay que tener reservas, porque es lógico tener reservas. Bueno, esto es mirar tasas de interés. Habíamos tenido tasas de interés arriba, está la tasa Batlar de bancos privados, abajo hay dos tasas la roja es préstamos personales, la negra es adelantos en cuentas corrientes para empresas. Ahí uno lo que puede ver es lo que significó el ruido que se armó a mediados de julio. Esto es previo a la tensión electoral. Eso pasó probablemente por un cambio un poco desprolijo de las LEFIs y una suerte de eliminación de la tasa de referencia a la política monetaria. Porque fíjense que en la previa del acuerdo con el fondo había habido una suba de tasas de interés, ¿no? Se ven estas montañitas, pero muy contenidas. Acá hubo una suba que puso las tasas de interés en niveles extravagantes. Y bueno, una de las preguntas que uno tenía post elecciones es si esto iba a aterrizar a niveles más razonables, cosa que como se ven en los gráficos ocurrió, pero si eso se iba a poder lograr con el tipo de cambio tradeando adentro de la banda de flotación, cosa que también ocurrió, que es lo que ahora vamos a ver después. Pero ha habido consecuencias. Esto muerde en la actividad económica, porque más allá de que el crédito al sector privado es bajo en la Argentina, muerde porque muerde el financiamiento de bienes durables, muerde el capital de trabajo de las empresas y además ha habido una consecuencia de un aumento en la mora bancaria. Acá recuerden que los últimos datos del Banco Central disponibles están a septiembre. Seguramente cuando se conozcan los datos de octubre y noviembre van a ser peores que lo que marca la línea negra. Acá está puesta nada más que la mora en préstamos de bancos privados.
Y lo que uno trató de poner ahí es, ha habido otros momentos de suba en la mora, ahí en los últimos 2 años de Macri, una suba importante, tasas de interés reales positivas, como se ve ahí en la línea roja o en la línea amarilla. La amarilla es de la tasa real, la de adelanto 50 corriente para empresas, la roja es un promedio de tasas de interés de individuos. Eh, pero en aquel momento había caída de salarios y recesión. Después tenemos una suba en la pandemia, que obviamente tiene características particulares. Y hoy lo que tenemos, como vimos antes, es estancamiento de salarios reales, estancamiento del PBI, pero tasas de interés muy altas. Uno debería esperar que esto empiece a normalizarse gradualmente. La baja de tasas ayuda a esto y por lo tanto este es un problema que no se va a mayores, digamos, producto de esta normalización en las tasas de interés. Así que acá había un problema, este dato seguramente va a dar peor en octubre y noviembre, pero uno debería empezar a ver alguna normalización volviendo hacia niveles más razonables en algún momento de la primera mitad del año que viene. Bueno, también en el camino a la elección de medio término se había frenado la recuperación de préstamos al sector privado en pesos, que es la línea azul, medido en términos reales, y también se había frenado, de hecho también alguna pequeña caída en los préstamos en dólares que hace el sistema financiero, básicamente para exportadores. Quiere decir que la economía iba camino a un mini credit crunch, y esto es lo que se ha relajado ahora, y esto es lo que debería permitir una recuperación de la economía bastante saludable el año que viene. Nosotros tenemos una proyección de crecimiento algo por arriba del 3%, un poquito más optimista que el promedio de economistas, más pesimista que el gobierno, que todavía espera 5%. Y esto es producto de este relajamiento en estas restricciones financieras tan severas que tuvimos, y además ayudado por una perspectiva del sector agropecuario con una cosecha de trigo fenomenal y perspectivas muy buenas para la cosecha gruesa también. Con lo cual, uno debería tener una economía que debería abrochar 2 años seguidos de crecimiento. Este año el 4 y piquito por ciento que va a dar, en alguna medida explicado por la comparación con un año muy malo en su primera parte, como fue el 24. Después, como vimos, la economía está relativamente estancada, pero uno debería tener ahora alguna posibilidad de recuperar producto de esta mejora en las condiciones financieras, la baja de riesgo, la recuperación en el valor de los activos argentinos. Bueno, ahí, como vimos, la baja en tasa de interés hizo que se dio con el tipo de cambio aterrizando dentro de la banda de flotación, aunque en niveles todavía muy cercanos al techo. Acá el problema es que yo creo, y esto por ahí lo vamos a ver después seguramente con Martín en el ida y vuelta de preguntas, yo creo que es difícil analizar el comportamiento del mercado cambiario ahora porque hubo muchos eventos de una sola vez, el adelanto de 6.000 millones de dólares de exportaciones, que son exportaciones que hubiera habido en octubre, noviembre, diciembre, se concentraron todas ahí a final de septiembre, principios de octubre. Algún adelanto de importaciones también. Contra eso, colocación de deuda de empresas, pero recuerden ustedes que esa colocación en parte se usa para pagar y en parte las empresas no están obligadas a liquidarlas en forma inmediata, tienen ahora un plazo de algunos meses para hacerlo. Es decir, hay una cantidad de condimentos, y bueno, colocación de deuda de las provincias también. Hay una cantidad de condimentos que hace difícil ver si el tipo de cambio este está en una situación relativamente normal. Hay algunas condiciones que sugieren que hay por ahí algún faltante de oferta puntual. Pero bueno, también hay algo que es hacia adelante. Esta es la evolución del mercado cambiario como lo mide el Banco Central. Hay 10 meses del año 24 en verde, 10 meses del año 25 en azul. Primera cuestión llamativa es que cómo entra plata a la Argentina, hacia la izquierda de la línea celeste, inversión extranjera directa en la caja, ahí no está la reinversión de utilidades, negativa en los primeros 10 meses de este año. Eso hacia adelante debería ir convirtiéndose en terreno positivo, porque una de las cosas que tiene el resultado de la elección es que a mi juicio bajó sustancialmente el riesgo de retorno de un gobierno populista a final del 27, y eso debería ayudar a destrabar, junto con un cambio en la ley de glaciares, los grandes proyectos mineros. Nadie iba a hundir capital si pensaba que Kicillof iba a ser presidente a final del año 27, porque estas son inversiones de largo aliento, hay una expectativa un poco más larga.
Pero bueno, acá hay esto es puntual, porque sabemos que para el futuro no va a haber este aporte, acá está el aporte del fondo de ingreso de capital del sector público, acá ya había una fuerte emisión de capitales al sector privado, y lo que notorio, digamos, es la fuerte compra de divisas por parte de nosotros. Ahí hay algo de turismo mezclado en ese número de 29.000 millones de dólares, que todo, recuerden que se dio a partir de mediados de abril. Esto debería ceder post elecciones, y esto, bueno, es un gráfico sacado de una presentación de Vladimir Bernik, donde ellos argumentan, y yo creo que tienen razón, que cuando uno computa la compra de dólares, más las coberturas de futuro, más la compra de dólar link, Argentina tuvo un nivel de dolarización previo a esta elección inédito. Y por lo tanto uno debería ceder un poco en esto de acá para adelante. Bueno, esto ustedes lo conocen, no me voy a detener mucho, son los vencimientos en dólares del Tesoro y del Banco Central. La barrita verde es con Banco Mundial, BID y otros, eso habitualmente se refinancia. Son números bajos, pero cuando uno no tiene acceso al crédito fluido, los números bajos pueden ser complicados. De hecho, como vimos antes, estuvo pagando con reservas del Banco Central, compradas en el mercado y conseguidas de alguna otra manera, como ripos y otros. La colocación de ayer, a mi juicio, es un primer paso positivo. Había que mostrar que se podía acceder al mercado. Fue una colocación pequeña, 910 millones netos, a una tasa de interés donde sugería la curva, incluso un poquito mejor. Así que yo diría que se empieza a destrabar y Argentina podría empezar a parecerse a un país normal en el cual el capital se refinancia con nuevos préstamos, que es lo que hace la mayoría de los países del mundo. Bueno, ahora yo creo que también post-elección ha habido otro cambio importante, más allá de algunas por ahí definiciones no tan contundentes como hubo al principio. El gobierno tuvo un cambio, por lo menos en el discurso, muy importante respecto de comprar dólares con emisión monetaria. Porque antes era como una herejía, ahora han dicho, bueno, pero en realidad si sube la demanda de pesos, y uno debería esperar que suba la demanda de pesos, producto de lo que dijimos antes, de la fuerte dolarización previa a la elección, y si ustedes quieren también de una desmonetización que venía ocurriendo de antes, como se ve ahí en las tablas, ahora les cuento un poquito más lo que hay en la tabla. Pero si aumenta la demanda de pesos, el gobierno en realidad puede satisfacer ese aumento de la demanda de pesos comprando dólares con emisión. Y el gobierno ha dicho que va a ir haciendo eso cautelosamente, pero abre la puerta para comprar divisas en una forma que hacen otros países cuando han tenido un fenómeno similar y que además es tremendamente ventajosa para el gobierno porque le cuesta cero, ¿okay? Porque no paga intereses sobre eso. Lo que hace la tabla de abajo eh, es comparar en los últimos 20 años los meses de baja inflación. Ahí está el promedio de la inflación de esos 138 meses de inflación menor al 2% mensual, donde estaban los agregados monetarios como en relación al PBI, y uno está comparado ahí con los datos, si ustedes quieren, previos al último rally electoral, para no tomar un dato por ahí tan extremo. Bueno, están 40% abajo la base y el M1 como porcentaje del PBI, 20% abajo el M2, que también es dinero transaccional, como porcentaje del PBI. Si uno quiere tomar un periodo más cercano, sin control de capitales, como son los 2 primeros años de Macri, también hay una diferencia bastante importante. Si después se va a concretar una vuelta a esos niveles, es difícil de decir porque ha habido innovaciones en el mercado monetario que pueden hacer que la demanda de pesos sea algo menor que la historia, pero uno tiene un potencial de compra de divisas enorme. Recuerden que acá hay dos fenómenos. El catch-up hacia el número de largo plazo, digamos, ir de 5 a 6, 7, 8, el número que ustedes le quieran poner. Cada punto del PBI son 7.000 millones de dólares que puede comprar el Banco Central o eventualmente cancelar deuda en pesos si quiere hacer otra cosa. Y después, cuando alcanza el nuevo equilibrio, está que esto es un ratio en relación al PBI y el PBI nominal crece. Entonces, yo estoy en un ratio de 5, ya ahí tienen un punto del PBI, porque el PBI nominal el año que viene va a crecer alrededor de 20%. Entonces, esto es muy importante en términos de que hay un espacio para, y de hecho era lo que estaba previsto en el programa con el fondo, donde Argentina pasaba a tener 90.000 millones de reservas brutas en el año 2030 y básicamente lo hacía contra remonetización de la economía. Así que en realidad no estoy inventando nada. Bueno, en este contexto, desde que se abrió el cepo, hemos tenido una depreciación del tipo de cambio real. Ahí lo tienen puesto a valores de hoy en distintos momentos de la historia.
Hoy, si uno mira los flujos, no es tan obvio que haya atraso cambiario. Además, si tenemos en cuenta que el salario en dólares formales, ajustado por la inflación del dólar, está mucho más bajo que en los momentos donde por ahí había atraso cambiario, que es al final de Cristina y los 2 primeros años de Macri. Pero está este tema de la acumulación de reservas que puede meter, o sea, naturalmente puede meter un demandante adicional en el mercado cambiario que no estuvo en los últimos meses y que por lo tanto podría requerir algún tipo de cambio más depreciado. ¿Ok? Eso lo podemos discutir después, porque yo quiero detenerme un segundo y con esto terminar en esta introducción. Nosotros, o por lo menos yo creo que vamos a tener un buen año 2026. Creo que haber mejorado los fundamentals de la economía, y esto lo muestran algunos otros episodios en la región, de cuando estabilizaron la economía que le va mal cuando uno tiene esos procesos de inflación tan persistente, bueno, puede tener un crecimiento bajo, moderado, simplemente porque hicimos los deberes macroeconómicos. Ahí la gran asignatura pendiente es la posición de reservas netas del Banco Central, pero uno puede tener un crecimiento simplemente por haber hecho los deberes. Ahora, el crecimiento por encima de eso depende de la inversión y la productividad. Y eso depende de señales de más largo plazo. Pero yo lo que me voy a detener ahora es que dónde puede uno tener algún ruido en esta macroeconomía que parece bastante positiva para el año que viene. Y lo que yo voy a tratar de mirar ahora es que, bueno, las señales de largo plazo que hoy lucen de que uno va a tener un programa económico más orientado por el mercado, seguramente van a llevar a que, si a la medida que los que toman decisiones de producción e inversión lo vean así, que hagan las correcciones necesarias para poder ayornarse a estas nuevas reglas de juego. Pasamos de un capitalismo para vender al mercado interno lleno de regulaciones y de distorsiones, un capitalismo, si ustedes quieren, prebendario, a un capitalismo más competitivo. Y esto requiere estar a la altura de las circunstancias, y ahí Argentina tiene asignaturas pendientes. Yo la primera cosa que quiero mirar es, bueno, primero, este es el empleo total. Acá está el empleo total formal e informal, asalariados y cuentapropistas. Eso en la Argentina hoy son unos 22,5 millones de personas. Ahí fíjense que en un momento de grandes reformas estructurales, como fueron los 90, el empleo total se estancó. Y de hecho hay momentos de caída cuando ocurre la crisis del tequila. En aquel momento coincidió también que hubo un aumento en la oferta laboral. Y recuerden que en el final del 94, principio del 95, por ahí, la tasa de desempleo subió a niveles de 2 dígitos. Y fue como un shock para el gobierno en aquel momento. La segunda cosa que les quiero mostrar, esto es una comparación de la productividad laboral. Esto es un gráfico que hace mi colega Fernando Navajas en Fiel. La productividad laboral es la actividad económica dividido la cantidad de trabajadores. Bueno, ahí hay, desde el año 81, fíjense la evolución en el mundo, que es la línea verde. La línea negra es la evolución en Latinoamérica, sin Argentina. Y la línea rosa es Argentina, donde ustedes fíjense que tenemos la misma productividad laboral que teníamos hace 50 años atrás, cuando lo normal es que eso mejora. Y Argentina tiene un momento de una gran suba en la productividad laboral, como está marcado ahí con el círculo celeste, durante los 90. Después tiene la época del boom de commodities, porque acá hay una cuestión de cómo se mide esto, ¿no? Por eso hay que mirar tendencia de largo plazo. Ahora, yo creo que el sector privado va a hacer las inversiones para mejorar la productividad, como para hacer ese catch-up a un mundo que Argentina perdió el tren. En parte por eso no crecemos, porque no hacemos las cosas que se necesitan para crecer, que es invertir y mejorar la productividad. Pero eso puede generar alguna tensión en términos de reducción de empleo. Y cuando uno mira la evolución en un periodo ahora más corto, de 20 años, entre la evolución de la productividad en ese periodo, que son los puntos negros, en el total cayó en estos 20 años, pero en particular, fíjense que la mayoría de los puntos tienen o caídas o estancamiento en la productividad, incluida la industria. ¿Mm?
incluidos sectores de servicio. Lo que tienen acá en la barrita rosa es cuál es la participación en el empleo. Obviamente, como en cualquier economía más o menos moderna, el grueso del empleo está en los servicios, comercio de hoteles, servicios en general, acá está el sector público también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno, además de que en la industria argentina seguramente va a haber una mejora en la productividad laboral, que puede llevar a alguna destrucción de puestos de trabajo. Ahí la clave es que uno genere más actividad que le permita compensar ese efecto. Pero también hay una asignatura pendiente en materia de mejora de la productividad en todo el resto de la economía. Entonces ahí hay un desafío eh, y ahí lo que hace esto es mostrar la evolución de el empleo en el momento de suba de la productividad, y está en los 90, fíjense en la industria, acá tuvimos una caída. Esto que está acá es, pues no alcanzo a ver yo acá, construcción. Esto que está acá es comercio y hoteles. En todos hay como una, acá esto es servicio en general, pero acá está el sector público también. Y lo que uno tiene, voy a cortar acá si los poderes, que hay como un desafío acá, y por eso uno necesita tener un régimen laboral relativamente flexible que aliente a la contratación de empleo. Es cierto que, con esto termino, que a diferencia de los 90, Argentina tiene hoy flotación cambiaria dentro de una banda. La discusión será el techo de la banda, pero tiene flotación. En aquel momento teníamos la rigidez y si había algún shock externo como ocurrió, uno tenía que deflacionar y eso es tremendamente complejo, como sabemos todos los que vivimos la crisis de los 90. Eh, pero además de tener esa flexibilidad cambiaria, hoy hay otro escape que ha ocurrido en alguna medida, que es la informalidad, donde ahí hay una desregulación de hecho. Pero esto no quita de que uno no pueda tener un problema en términos de que no es lo mismo para la gente trabajar en un empleo formal que trabajar en un informal y que haya tensiones, digamos. Entonces, ustedes me preguntan a mí, con esto termino, ¿dónde puede haber algún problema en los próximos 2 años? Además del tema que habla todo el mundo, de la acumulación de reservas, de si vamos a acceder al mercado. Mira, mirando un poco el sector real de la economía, hay un desafío pendiente de mejora de la productividad. El sector privado va a ser el delivery, lo va a hacer. La pregunta es si uno lo hace con unas instituciones laborales más modernas que permitan acotar el impacto negativo sobre el empleo. Y con esto paro más o menos respetando el tiempo que me habían asignado. Bueno, Daniel, bueno, ahora tomando apuntes, bueno, tengo para recorrer varios aspectos, pero antes de irnos de tema, un poco dado que está el tema tan calentito que es el tema de la reforma laboral, que si querés es lo que el gobierno puso primera, ¿no? En cuanto a que con un Congreso más a favor, ¿no? Ya poder darle al mercado esas reformas estructurales que un poco, como título general, un poco se reclamaba. Mi pregunta es, ¿vos crees que la reforma laboral, un poco lo que se empezó a leer acá, van en el camino correcto? ¿Va a ser una buena reforma laboral para que en definitiva podamos tener esta mejora en la productividad? ¿O crees que por ahora es una señal de, bueno, estoy haciendo algo? ¿Cómo lo estás leyendo esto? No, yo creo que al final fue mejor de lo que se esperaba. En algún momento yo creo que había algunos observadores que esperaban de que iba a haber una cuestión cosmética para el título de los diarios. Lo que se conoció tiene bastante carne. Ahí hay una definición pendiente que no sé finalmente qué es lo que hicieron, si hicieron algo hoy a la mañana. A ver, para simplificar, en el tema laboral uno tiene los costos impositivos sobre los cuales tenemos la restricción presupuestaria, que son altos, los más altos de la región. La brecha entre el costo laboral y el salario neto es la más alta de la región, no la más alta del mundo. Hay muchos países europeos que están por arriba, pero es la más alta de Latinoamérica, junto con otros países, ¿no? Pero ahí no hay mucho espacio por lo fiscal. Está el tema de la litigiosidad, donde está el tema de la indemnización por despido y los juicios por accidente de trabajo. Está el tema de que además de la carga impositiva está el negocio de los sindicatos, que es bastante más que la afiliación obligatoria, incluso para los, o sea, la cuota obligatoria incluso para los que no son afiliados. Hay otro montón de cositas dando vuelta, que son los adicionales al 931, que es los pagos que se hacen a la DGI y la obra social que está metida ahí adentro. Está el tema de los contratos a tiempo parcial
y transitorios, que en la Argentina también son muy rígidos. Y bueno, el gobierno lo que hace, por lo menos en los borradores que circularon, es trata de acotar el tema de la litigiosidad, volviendo con el tema de que vamos, de hecho, saca algunos conceptos que hoy se incluyen en la indemnización, con lo cual la indemnización, que recuerden que el mes de sueldo por cada año de antigüedad es alto en la experiencia, es común en la Argentina y en algún otro país de Latinoamérica, pero es alto y además no tiene tope en la Argentina. Bueno, ahí lo que hacen es bajarlo un poco a partir de sacar algunos conceptos que hoy se incluyen en las indemnizaciones y además pretenden darle certeza con esta indexación más 3% de interés simple, que en alguna medida se ha empezado a aplicar con diferencias entre juzgados. Pero lo que no veo yo, por lo menos porque no soy experto, es si pueden bloquear la creatividad de los jueces laborales de meter adicionales que se habían eliminado los decretos con el DNU 70 a través, en este caso, de daños y perjuicios, que yo hubo algún caso. Después hay alguna flexibilidad en contratos a tiempo parcial, lo cual yo creo que es bienvenido. Había en el proyecto, y esa es la discusión que hay hoy, una eh, restricción al cobro de los sindicatos de la cuota de afiliación la cuota sindical a los que no están afiliados. Eso está en discusión, como lo han visto en los diarios de hoy a la mañana. No está claro qué han hecho para los riesgos de accidente de trabajo, donde ahí hay un problema con las provincias también, por los costos de los peritos y otros, pero ahí hay un tema que las provincias tienen que intervenir. Así que yo diría que en general es bastante positiva. Ahora, obviamente, hay que ver cuál es el proyecto final y después cuánto se pierde en la discusión en el Congreso. Ahí es muy importante la presión que el sector privado le puede hacer a los gobernadores, que son actores clave para lograr las mayorías que se necesitan para pasar esto por el Congreso. Ok, perfecto. Bueno, entonces eso es un poco va a ser la agenda de este 2026 o por lo menos del verano. Y bueno, obviamente también tampoco es que se aprueba la reforma y al día de mañana y después ya en julio tenemos un mercado laboral exuberante, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser cómo podemos salir de este estancamiento? Porque si tenemos una reforma laboral, una economía que se va recuperando, como bien lo marcaste, ¿cómo crees que va a andar el empleo en 2026? No, bueno, es correcto lo que vos decís. Esto no es un efecto inmediato, porque además hay que testearlo judicialmente varias de estas cosas. Pero lo que yo creo que uno tiene que... A ver, la segunda cosa es que si la economía no crece, empleo no va a crecer. O sea, lo que uno trata de hacer con instituciones laborales más modernas es, primero, permitir o facilitar las mejoras de productividad que tienen que hacer empresas. Porque también está el tema de la ultraactividad, que también hay una restricción ahí. Acuérdense que la ultraactividad le da la sartén por el mango a los sindicatos. Yo cambio algo, necesito tener que vos estés de acuerdo. O sea, si un convenio no termina si el sindicato no quiere. Eso le da un enorme poder a los sindicatos. Bueno, y además permitir alguna flexibilidad en negociar por empresa. Todas cuestiones que se necesitan para mejorar la productividad interfirma. Ahora, lo que uno necesita es que si va a haber crecimiento, ese crecimiento me genere más puestos de trabajo, lo que me generaría con las regulaciones laborales actuales. Y ahí es muy importante bajar tanto los costos de nombrar a una persona como los costos de distracto, porque a veces mucha gente dice que esto es parecido a cuando, si vos tenés regulaciones cambiarias, y bueno, es menos probable que la gente venga a invertir a tu país porque no sabe si puede sacar la plata. Bueno, si vos pensás que echar a un empleado te va a costar la empresa, vas a tratar de buscar 50 formas creativas de usar la menor cantidad posible de empleados. Es exactamente lo mismo, digamos, porque hay colegas que han estado diciendo, no, bajar el distracto, lo único que hace es subir el desempleo. Bueno, no, en el largo plazo es a favor, a menos que uno crea que la demanda de trabajo tiene pendiente positiva, ¿no? O sea que a precio costo más bajo uno debería tener más empleo. De eso se trata. Ahora, estas cosas, esto es como mover un transatlántico. Vos en la estabilidad macroeconómica, si yo arreglo las razones de la emisión, bajo rápidamente de una inflación de 12 mensual a una de 2 mensual. Me lleva 6 meses, 9 meses, una cosa así. Esto en la parte laboral y regulaciones en general es mover un transatlántico. Va mucho más lenta la Mm, cosa. Pero vos tenés que generar las condiciones para que se vuelva más atractivo generar puestos de trabajo en la Argentina. Y ahí recuerden que la discusión relevante en términos del mercado laboral es en las actividades de servicios, que es donde está el grueso del empleo en cualquier economía moderna. O sea, ahí es donde está la traba, digamos, en los N pequeños empresas,
comercio, restaurantes, servicios de todo tipo, donde se genera 2/3 del empleo en la Argentina y en otros países como Estados Unidos se genera el 75% del empleo. Ahí es donde está la Daniel, discusión. Dani, un poco, sigo un poquito con el tema laboral porque me parece que dentro del título de despegar o despegamos es un Mm. componente importante, ¿no? Cuando arrancaste tu charla, un poco marcabas un poco esta heterogeneidad que tiene el crecimiento, digamos, en el cual dos sectores clásicos, si bien no son los sectores que uno apunta a que generen empleo, pero importantes, ¿no? A nivel de contratación laboral, que son la industria y la construcción, o si querés los sectores que peor la están pasando, por ponerlo así, son los que lo que mayor demanda laboral suelen tener, ¿no? En el caso de la construcción es más claro, la industria también, y sin embargo los sectores que más crecen, por ser el sector minero, son menos intensivos en mano de obra. ¿Crees que esto puede ir cambiando en los próximos años, que vamos a un crecimiento más homogéneo y que eso mejore la contratación laboral de estos sectores un poco más rezagados? No, a ver, pongámoslo en estos términos. La construcción sufre el recorte tremendo que ha habido en la obra pública, tanto a nivel nacional como subnacional. Es cierto que en el presupuesto del año que viene está previsto un aumento de 48% nominal, el de inversión pública, y esto es importante para los recortes que ha habido. Ojo que parte de eso también es algo de gasto en defensa, pero como que la cosa no va a empeorar y lo que uno ha tenido probablemente se explique por construcciones privadas y algo subnacional. Eh, Así que yo diría que desde un nivel muy bajo, pero la construcción se veía que estaba yendo para arriba. En la industria uno va a tener realidades sectoriales muy distintas. Yo creo que si uno lo mira en términos de señales de largo plazo, tenés otra vez una contundente ventaja respecto a otros países en el costo de la energía, que va a ser más barata acá simplemente por los costos de transporte que tiene esa energía. Ahora, otra vez, las empresas de energía intensiva no son muy intensivas en mano de obra. Entonces, en realidad, la industria en general es capital intensiva y la construcción es más o menos promedio, digamos. Por eso tienen menos participación en el empleo que la participación que tienen en el PBI. La industria tiene más o menos 18 en el PBI y 11 en el empleo. Esto es bastante común en el resto del mundo, ¿no? Eso no quiere decir que no hay que tener industria, ¿no? No quiero que me malinterprete. Y el empleo industrial, o sea, cualquier empleo ayuda en una circunstancia como esta. Pero yo creo que vas a seguir teniendo reconversiones, producto, si ustedes quieren, de un tipo de cambio que está más fuerte de lo que estuvo en algún momento del pasado y una apertura comercial bastante rápida que ha hecho el gobierno. Entonces ahí la pregunta es, cuando vos te abrís, se te empiezan a aparecer, o sea, la economía cerrada es un impuesto a las importaciones y también a las exportaciones. Los países que importan poco siempre exportan poco. No hay esto de que yo importo poco. Entonces, en realidad vos le estás abriendo una oportunidad a esa exportación. ¿Va a ser del campo o también va a haber algo de la industria? Acuérdense el gráfico que yo mostré que las cantidades exportadas de industria, aún no con este gobierno, desde mucho atrás, vienen cayendo, en parte por la relación particular, donde las exportaciones industriales van bastante a Brasil, entonces uno depende mucho de los vaivenes de la economía brasileña, pero ahí hay oportunidades que hay que mirar, porque en general el crecimiento es de creación destructiva. Y uno siempre va a ver, en general, el titular de la empresa que cerró y no de por ahí las oportunidades que se abren, incluso dentro del sector industrial, de nuevas actividades. Entonces ahí la pregunta es, esto es natural, el crecimiento es traumático. Se cierran empresas y se abren empresas. La pregunta es si vos no abrís, ese es el problema. Y para abrir necesitas tener mejor macro, necesitas tener mejores regulaciones, y en esto el gobierno ha avanzado, obviamente que, como dije antes, mover un transatlántico, esto no va rápido. Entonces ahí podés tener un tema de transición, donde tenés algún impacto en el mercado laboral, y eso es lo que yo un poco traté de alertar con, con, eh, con el final de la presentación. Después, minería, toda minería hoy emplea menos de 100.000 personas en la Argentina. Entonces, son sectores que aun cuando los dupliques o los tripliques, no te van a resolver el problema de si en los servicios tengo una mejora en la productividad laboral, porque ahí estamos hablando de millones de empleos. Entonces, un punto es de caída y por ahí es equivalente a duplicar el empleo en la minería, que obviamente es bienvenido y va a ocurrir y está fantástico.
Pero digo que el Mm. problema ahí es que los problemas de productividad están en todas partes de la economía argentina. Entonces, eso es lo que a mí me genera alguna preocupación, si querés. Perfecto. Bueno, Daniel, ahora Mm. pasamos más a la coyuntura, vamos ahora al largo peloteo de cómo ves algunas variables en el cual también para nosotros es importante saber tu opinión. Comencemos un poco de este recorrido que tan resumidamente y tan completo, ¿no? Resumido y completo es doblemente bueno. Hoy vamos a tener el dato de inflación. Nosotros venimos marcando un poco nuestra línea que el proceso de desinflación, si bien no es para preocuparse en cuanto a la dinámica, se estancó. De hecho, estamos con una inflación que en mayo estaba en 1,5 y hoy la esperamos en 2,5 y probablemente en diciembre esté arriba de 2. ¿Cómo estás viendo ese proceso? ¿Es un proceso sano? ¿Crees que hubo algún efecto que no estamos viendo y que le va a poner una inercia más lenta a la inflación? ¿O crees que este es algo transitorio y pronto vamos a volver a ver a la tasa de inflación de nuevo cómodamente abajo del 2%? Bueno, es uno de los temas de coyuntura, como vos bien marcás, porque la inflación venía bajando de escalones. Esto también es lo que te muestra la experiencia internacional de experiencia de desinflación exitosas. Y en los últimos escalones son los más difíciles, pero ahí tuvimos una reversión. Obviamente que en el contexto de una fuerte depreciación del tipo de cambio. Recordemos que el tipo de cambio mayorista previo a las bandas que se introdujeron con el acuerdo con el fondo era 1.078. Hemos tenido una depreciación bastante importante que en algún traslado a precios tiene, mucho más contenido que en el pasado. También ha habido algún cambio de precios relativo, está el tema de la carne, que eso es puntual, eso va y viene, digamos. Pero esto se ha situado ya confortablemente en la inflación general y en la núcleo algo por arriba del 2%. Las primeras estimaciones que nosotros tenemos de este mes no son buenas, o sea, no marcan que eso se ha corregido, en alguna medida con lo que también te mencionaste vos que esperan ustedes. Yo creo que eso va a ir aterrizando otra vez el año que viene, como que tuviste ahí un elemento o una cuestión puntual donde hay cuestiones políticas, el tema de las bandas, etcétera, etcétera, pero yo creo que eso va a ir convergiendo. Después la pregunta es, si volvimos al 1,5, ¿cómo vamos camino hacia seguir avanzando? Ahí en la conferencia de Fiel, Ernesto Talvi, que es uruguayo y trabajó en el plan de estabilización de Uruguay, y dijo que bajar del 40 a un dígito anual le llevó 7 años a Uruguay. O sea, ahí tenemos que aprender a tener paciencia. Lo importante es que la cosa vaya progresando. Yo creo que el gobierno es demasiado optimista en la inflación que puso para el año que viene. Nosotros creemos que la inflación, que este año va a terminar algo por arriba del 30, el año que viene va a terminar en el entorno de 20, quizás un poquito por abajo. Es decir, creemos que el proceso de desinflación va a continuar, pero yo no le veo ninguna chance al 10% que el gobierno puso en el presupuesto. Mm. Y Daniel, en este proceso de desinflación, de estancamiento de la inflación, o por lo menos la aceleración, pongamos en los últimos 6 meses, te pongo la hipótesis, bueno, está aumentando la inflación porque el gobierno pisó el acelerador en el acomodamiento de precios relativos. ¿Eso se está dando o es más una inflación más core que de regulados? ¿Cómo lo estás viendo? No, bueno, hubo algo de regulados este mes, porque a ver, el gobierno tiene algo que tiene que ver con el impuesto a los combustibles, que lo ha mejorado en términos reales a partir de corregir una distorsión que el gobierno anterior no ajustaba el impuesto, con lo cual perdió fuertemente recaudación. Eso ahora lo han ido corrigiendo, con lo cual tenés algún efecto ahí. Después tenés alguna dinámica de tarifas que algo se había frenado previo a la elección y ahora están haciendo como un catch-up. Pero la núcleo la tenés ahí. O sea, hay meses que está un piquitín por abajo de la general y hay meses que está un piquitín por arriba. Quiere decir que hay un tema. La núcleo es un montón de cosas, donde tenés servicios pesa mucho, obviamente. Así que yo creo que hay un tema ahí de que se ha estancado el proceso de desinflación. Mi impresión es que eso va a retomar como consecuencia también de que tenemos eh, eh, bueno, una menor expectativa, por lo menos, de tener un salto cambiario como el que tuvimos desde mediados de abril hasta mediados de julio o agosto, que se mandó un viaje de 400 pesos más o menos el tipo de cambio, ¿no? Y Daniel, antes de entrar al tipo de cambio y un poco hablando de lo que veníamos hablando hasta hace unos minutos,
¿Cómo ves los salarios? Sin ver el dólar todavía. ¿Cómo ves? Porque los salarios también tuvimos que los salarios venían siguiéndole palo y palo a la inflación hasta mediados de año y desde entonces como que los salarios van al 1 y la inflación, bueno, lamentablemente no baja del 2. ¿Ves ahí un catch-up de los salarios a la inflación o crees que lo perdido ya está perdido? Y se perdió poquito, ¿no? Porque es cierto, los últimos meses tuviste salarios, pero el promedio de salarios crece un poco más que eso, en esa medición que hace el INDEC. O sea, una cosa es lo que arreglan los gremios, pero después hay cosas, viste, compensaciones y cuestiones puntuales que se van agregando, con lo cual los salarios han caído, han perdido un poquito contra la inflación, pero no es 1 contra 2, es menos que eso. Se ve en el gráfico en el que yo mostré al principio. Mira, mi impresión es que los salarios, a ver, la respuesta de un economista que en el largo plazo los salarios van con la inflación más la ganancia que puedas tener de productividad. Ahora, eso genera alguna tensión, como dije antes, por ahí en el empleo, pero deberías tener ahí salarios más o menos en línea con la inflación, un poquito por arriba, eventualmente en un año donde la economía, si se da este crecimiento de algo más del 3% que nosotros creemos para el año 2026, uno debería tener algo de eso. Perfecto. Pero bueno, recuerden ustedes que hemos tenido también una mejora, más allá de los problemas de medición, muy importante en los informales, que representan 1/3 del empleo en la Argentina, ¿no? Entonces, Mm. veamos que ahí hay una dinámica que realmente son muy castigados por la inflación y naturalmente van recuperando a medida que la economía va bajando la inflación, ¿no? Ok, ok, perfecto. Y bueno, pasemos entonces al punto más ácido, ¿no? Que cada vez que hablamos, o por lo menos que hablamos, que es el tipo de cambio, ¿no? Este contexto de reservas tan negativas, cerca del techo de la banda, vos ahí nombrabas la remonetización de la economía, pero cuando vemos ese espacio para remonetizar, después tenemos que ir a las cuentas externas, ¿no? Es decir, ¿de dónde pueden sobrar 10.000 millones de dólares para remonetizar esta economía? ¿Cómo estás viendo ese equilibrio que es que el Banco Central, bueno, va a comprar, pero ¿en qué plazo? ¿Cómo podemos ahí calmar esa ansiedad de cuándo necesitamos acumular reservas internacionales? O te lo digo de otra manera, ¿podemos estar hasta mayo, ¿no? Junio, navegando con estas reservas en -15.000, -18.000, o si querés la medición más laxa, que es en cero? Mira, yo primero diría, ¿por qué es necesario tener reservas? Porque a veces el gobierno, o funcionarios del gobierno dicen, y bueno, si floto no hace falta. Bueno, primero porque no flotan, porque tenés bandas, y el techo de la banda lo tenés que defender con reservas, pero además porque las reservas son un seguro anticrisis. Es la forma en que los países eligen hacer frente a posibles cortes de financiamiento. Entonces ocurre una crisis como la del 2009, se te corta el financiamiento para el sector público y también para el sector privado. ¿Y qué haces? ¿Defolteas toda la deuda o no? Las que hacen los países, las empresas y el sector público se dan vuelta, le piden al Banco Central y con eso pagan. Entonces, ese seguro anticrisis hay que tenerlo. Hay distintas métricas para medir eso, pero en cualquier métrica que uses, Argentina tiene un nivel de reservas muy bajo. Esas métricas se hacen con las brutas habitualmente, pero tiene un nivel de reservas muy bajo. Y recordemos, además, que ya fuimos el primer bombero con el fondo y ya fuimos un segundo bombero, que un mérito del gobierno haber conseguido que ese segundo bombero te preste plata, pero la pregunta es si tenés alguna crisis o un shock externo negativo importante, o un problema de sequía o lo que fuere, si vas a tener la posibilidad de ampliar el financiamiento de ese bombero o vas a tener que depender de una recesión feroz para que te baje las importaciones y ahí generar los dólares que necesitas para pagar. Eso es lo que tratás de evitar con las reservas, acolchonar el impacto en la actividad económica de un shock externo negativo. Dicho eso, vamos ahora a tu pregunta. Eh, a ver, la lógica es que si sube la demanda de pesos, porque yo quiero tener más peso. Bueno, desde mi punto de vista, de mi decisión de portafolio, porque quiero tener menos dólares, y eso es un poquito la lógica del gobierno diciendo, mira, el sector privado argentino está tan dolarizado que va a bajar. Entonces vos vas, querés más peso y vos mismo le generás los dólares al Banco Central por la cuenta capital. Vos, en lugar de tener los argentinos comprando dólares, le venden dólares al Banco Central. Entonces, no hay que preocuparse si realmente hay una demanda de peso porque los dólares te van a aparecer. El problema es si la gente está dispuesta a hacer eso a este tipo de cambio. Porque una cosa es que vos en el margen digas, bueno, no compro más, ya estoy lo suficientemente dolarizado.
Otra cosa es que digas, no, mira, quiero cambiar mi posición y bajar el share de dólares hacia pesos, como en alguna medida está implícito en la cuenta de la remonetización. Y eso no lo sabemos. Por eso yo te dije, mira, si uno mira la historia hay mucho margen, pero no parecería que uno pueda volver a los niveles de base a PBI de 9 puntos del PBI. No. Por ahí hay algo, 1 o 2 puntos, pero no necesariamente 4 puntos. Dicho, Ujú. segundo punto. Ahí tenés el tema de que, en realidad, ¿cómo es la mecánica? Bueno, si la gente quiere pesos, eso te lleva a apreciar el tipo de cambio y ahí entra el Banco Central, compra y evita la apreciación. Pero cuando vos estás muy cerca del techo de la banda, tenés un riesgo que ese fenómeno, por alguna razón, ocurre algún evento, alguna cuestión, y te moves en el techo y te empieza a meter ruido todo ese fenómeno. Entonces, para poder hacer eso más tranquilo, el gobierno debería tener el tipo de cambio más cerca, no tan cerca del techo de la banda. Entonces, la pregunta es, bueno, pero lo dejan caer. Bueno, no sabemos, porque ahí la economía te tiene que cerrar del lado real también, que es un poco lo que está implícito de dónde salen los dólares de tu pregunta. Entonces eso nos lleva a la discusión de si la banda no se quedó corta. Y el gobierno por ahí debería corregir la banda. La pregunta es que eso no es fácil de hacer, porque uno tiene, a ver, subir el piso, que es ridículamente bajo, y dejando de lado que altos funcionarios del gobierno dijeron en algún momento, solo voy a comprar en el piso. Bueno, eso a los niveles que está el piso es ridículo. Subir el piso te daría una señal más contundente de dónde el Banco Central entra para comprar. Yo creo que eso habría que subirlo sustancialmente el piso. Pero eso no es lo relevante para lo que te preocupa a vos. Lo relevante es qué hacemos con el techo. Y el techo, uno tiene dos opciones para mover el techo y después tiene que discutir cuándo la hace. Una es cambiar la pendiente, es decir, en vez de depreciar al uno ir al 2 al 3 al número que le quieran poner. A mí eso no me gusta porque creo que te contamina la tasa de pesos y terminas con tasas de pesos más altas de las que deberías tener. Y la otra es el salto. Los saltos siempre, si una vez que pasaste el salto, son mejores, porque después seguís al uno y por lo tanto no tenés el problema que dije antes, pero el salto puede generar algún trauma. Eso idealmente hay que hacerlo cuando estás adentro de la banda, porque si lo haces cuando te están testeando, la banda pierde toda la credibilidad. Yo soy suponiendo que vamos a tener banda hasta el final del 27, porque el presidente ha dicho que vamos a tener banda hasta el final del 27 por lo menos, ¿no? No estoy discutiendo si tenemos que ir a flotar, que es otra discusión. Entonces, bueno, Perdóname, no sí. ahí justo te interrumpo ahí. ¿Qué beneficios tiene para vos seguir en este esquema de banda? Porque si vamos a estar continuamente testeando el techo y el gobierno te dice, mira, nunca va a tocar el techo porque el tipo de cambio es competitivo, ¿por qué no salimos de las bandas y que sea lo que tenga que ser, que para el gobierno no va a hacer nada? La banda tiene la lógica de bajarte la volatilidad. Y en una economía altamente dolarizada, esto lo ha dicho el presidente y yo tiendo a coincidir en eso con él, tiene algún valor. De hecho, vos tenés economistas notables como Ricardo Arriazu que dice, mirá, flotar en la Argentina es una mala idea, porque vos. Entonces digo, hay algún punto en decir, bueno, voy a flotar, pero dentro de una cuestión de que si tengo un salto abrupto, que en alguna medida es lo que hace el presidente del Banco Central de Perú. Lo que pasa es que está sentado arriba de una parva de reservas y ellos lo mueven muy despacio el tipo de cambio. Y van tratando de evitar saltos bruscos. Esa es la lógica de la banda, si vos querés. Que como no tengo reservas, adentro, bueno, flota un poco más, pero lo voy manejando con tasa, con alguna intervención puntual, y si va al techo, trato de decirte, mira, de acá no se va a ir, para que en tu proceso de formación de precios, decisiones de producir, de empleo, no pienses que podés tener un salto en el tipo de cambio que te puede meter ruido innecesariamente. Esa es la lógica de la banda. Después, obviamente, que no es lo mejor tener banda, pero eso es otra discusión. Yo no estoy tratando de discutir la cuestión Mm. práctica que vos planteaste. Entonces, yo creo que hay un tema ahí. Porque no creo que sea prudente que el gobierno diga, bueno, a ver, si tengo una presión apreciadora que vaya a 1300, 1350 y a partir de ahí empieza todo este jueguito. Pero tocar el techo de la banda tiene algún costo, puede tener algún costo reputacional, tocar la pendiente a mi juicio genera algún problema también, por lo tanto es un tema no trivial. Entonces yo diría que si el gobierno va a hacer algo, ¿cuándo lo debería hacer? Y bueno, cuando venga la cosecha, ese es el momento. Ahí, cuando vos tenés tendencia que se te empieza a apreciar, porque tenés, bueno, ahí podés mover el techo y empezar a comprar. Lo que Ok, tienen que hacer ok. es empezar a comprar. Eso lo tienen que hacer el Tesoro, porque tiene vencimientos, y el Banco Central.
Y yo creo Ok. que eso, porque te dicen, bueno, pero ¿y si compro igual tampoco, si tuviera 2.000 millones de más, tampoco era seguro anticrisis? Bueno, pero en algún momento tenés que empezar, porque si no, nunca tenés los primeros 2.000. A partir de ahí tendrás los segundos 2.000 y a partir de ahí tendrás otros. Y además, es una cuestión práctica esto. Si el mercado cree que tiene que tener reserva, aunque esté equivocado, los que te ponen la plata son ellos. Entonces, mejor satisfacer lo que quieren. Mm. Daniel, entonces, un poco viendo el escenario que ustedes marcaste para el 2026, en el cual nos adelantaste que ven una economía recuperándose, una inflación leve, en torno al 20% interanual, ¿cómo se resuelve este acertijo, ¿no? Reservas y tipo de cambio. ¿Crees que el gobierno va a apuntar a esto que vos le das probabilidad que pase esto que nos acabas de comentar, que va a decir... La banda, si se retoca, se retocará ya en mayo o abril, no sé, cuando entre la Antes, cosecha, cuando estás o entrando a antes, ese periodo. y eso te va a dar esa estabilidad. Y a pesar de eso, ¿vos no ves volatilidad cambiaria o sí? Bueno, volatilidad cambiaria por definición dentro de la banda tenés, más allá de estos días que hemos tenido cierta calma, pero yo creo que hay alguna probabilidad, por eso lo comento, pues si pensara que no hay ninguna chance, y esto no es información, es simplemente pensar qué es lo que uno haría si estuvieras en la situación que tiene que lidiar el gobierno. Mm, Entonces yo digo, bueno, hay una discusión con la banda y esa discusión tenés que pensar si tenés que hacer una corrección o si directamente te vas a flotar con algún esquema preanunciado de compra de reservas, como hace Chile con esterilización. Chile no lo hace contra remonetización de la economía, porque la economía no tiene ese margen, sino que lo hace básicamente contra esterilización, lo cual te genera otra vez cuasi fiscal, con lo cual empezamos con todo en historia, dice el presidente va a tolerar eso o no. Pero ese es el esquema de compras que ha pautado Chile. Yo creo que en alguna medida no estamos ahí, que estamos en un proceso de transición donde además a después hay que discutir, bueno, ahora empieza a levantarse gradualmente el cepo para empresas con el tema de dividendos a partir del 1 de enero, que te mete 200, 300 millones de dólares más por mes de demanda de dólares en el mercado cambiario. Pero bueno, hacia ahí también tenés que ir, porque vos ir levantando, siendo así un esquema, si querés, de menor cantidad de regulaciones que también tiene alguna lógica que lo hagan gradualmente, me parece que es parte de la discusión que viene en materia de política cambiaria. mm, perfecto. Daniel, me queda la última, voy a aprovechar un par de minutos más para ver dónde más nos apriete el zapato. Vos mostraste ahí esta baja de tasas de interés que hubo, digamos, esa joroba que hizo las tasas, venían estables, subieron, ahora volvieron a bajar, incluso están por debajo, pero con una inflación más alta, ¿no? Digamos, más allá en el margen, las tasas de interés reales ya no sobra tanto, ¿no? ¿Cómo ves ese proceso? Digamos, ¿las tasas reales van a volver a estar más positivas porque la inflación cae o crees que se están pasando un poquito de rosca la baja que tuvieron en los últimos días? Ya, yo diría que si uno mira el mediano plazo, la tasa de interés de depósitos tiene que ser positiva en términos reales, en números anuales de un dígito. Si tenés confianza, va a estar más cerca de 0 que de 10. Esa es mi cuestión. Entonces, vos lo que tenés hoy, hay alguna anomalía, obviamente que en parte por lo que dijiste antes vos de la suba de la tasa de inflación. Entonces, tampoco uno tiene que salir corriendo, porque puede, digamos, si uno cree que la inflación va a ir bajando gradualmente en los próximos meses, la cosa se te va a ir acomodando. Pero lo que tenemos hoy, si yo miro la tasa Batlar y miro la inflación, estoy con un número que está con riesgo de convertirse en negativo en términos reales, o por ahí, si ya no está, depende de lo que den los números de inflación. Así que yo creo que hay un tema ahí. Eso no es un equilibrio, me parece, para esta economía. Vos para tener tasas negativas en términos reales tenés que tener un overshooting en el tipo de cambio real, porque ahí la gente que nosotros razonamos en pesos y dólares ve que el tipo de cambio se va a apreciar, entonces tolera una tasa negativa en pesos porque es positiva en términos de dólares, por lo menos de la evolución esperada. Ese no es el caso que tenemos hoy. Entonces mi impresión es que vos tenés que tener las tasas en reales ligeramente positivas, lo cual con los costos de intermediación, sobre todo con el holgorio impositivo de las provincias, te hace tasas de interés que son muy altas para los tomadores de crédito respecto a otros países. Y Daniela, ahora sí, la última. Entonces, ¿crees que las tasas de interés real dijiste que de un dígito? No sé, por ahí en su momento Dígito tenía anual, ¿no? entendido, sí, que una tasa real, ¿a cuánto deberíamos apuntar para estar 7% real, 5% o 9%? No, mi impresión es que si vos tenés la cosa más o menos normalizada, vos tenés, a ver, la tasa
voy a tener el tema de política monetaria de corto, pero yo te diría que esa tasa de depósito tiene que estar entre 0 y 5, porque vos tenés la curva soberana que debería estar entre 5 y 10, que son tasas más Ok. largas y ahí después tenés más o menos arbitrada la cosa. Eh, Estoy tomando un margen amplio, ya sé, pero Sí, sí, digo, sí. la tasa de depósitos a plazo fijo tiene que ser una tasa ligeramente por encima de la inflación. Ahora, vos Ok. me decís, estábamos en algún momento en 8. Bueno, qué sé yo, tampoco era un número extravagante. Cuando te fuiste a niveles de 2 dígitos reales, ya estabas en una situación, porque lo que importa no es lo que le pagas a los ristas, lo que importa es la consecuencia que eso tiene sobre la otra tasa que mostré. Cuando vos tenés adelanto en cuenta corriente a 120% nominal anual, que da un número extravagante en términos reales, ¿qué es lo que pasa? Va la empresa, el CFO le dice el banco 120, se da vuelta y empieza a apretar a toda la cadena, estira los Sí. pagos a proveedores y empieza a pedirle a los compradores que le paguen antes. Entonces, ella a su vez hace lo propio y empieza a tener esa sensación de credit crunch, que te pega en la actividad. Algo de lo que pasó en la actividad tiene que ver con eso. Tal cual, tal cual. Bueno, Daniel, me estoy pasando de tiempo, me quedan un montón de preguntas. También esto de las tasas, también te lo preguntaba mirando el financiamiento del tesoro, ¿no? El tesoro también, acá con estos intereses capitalizados abajo de la línea, un poco que, no digo que nos hacemos los distraídos, pero sí es un riesgo a tener en cuenta, ¿no? Ahí sí tenemos un minuto más. Eso hubo una situación anormal, porque las tasas en pesos también eran extravagantes para el Tesoro. Eso genera un aumento en la deuda de una sola vez, que ahora se debería corregir. Yo lo que creo que uno tiene que mirar, y a mí me preocupa todavía, más allá de que ha habido un proceso de convergencia, es dónde está la curva de ser. Porque, a ver, no lo digo yo, lo dicen las propias cuentas de sostenibilidad fiscal que hacen funcionarios del gobierno. Ellos dicen, mirá, en realidad con la tasa real al 5 y el crecimiento al 5, bueno, el crecimiento al 5 es demasiado optimista, la tasa al 5 también, porque la tasa ha estado cómodamente en 2 dígitos, ahora la tenés coqueteando en un dígito, pero relativamente alto. Bueno, tiene que seguir bajando, eso no va a ocurrir rápido, porque es lo mismo que la baja del riesgo, pero vos tenés que ir viendo, al mismo tiempo que mirás una baja en el riesgo, tenés que tener una baja en el riesgo país, en los bonos en dólares, también tenés que tener una baja en la curva en ser, no los cortitos, sino la de más largo plazo, los discounts, los interés. Eso tenés que ver una baja de la tasa convergiendo a niveles de 7-8% relativamente rápido. No estamos lejos, Perfecto. pero falta, porque otra vez la dinámica de la deuda, o sea, si no tenés que subir el superávit primario, recordemos que no lo dije, que el gobierno ya bajó el superávit primario para el año que viene respecto a lo que había conversado con el fondo, que era 2,2. Yo me sentía más cómodo con 2,2 que con 1,5. Con eso creo que te resumo un poco mi visión. Perfecto. Bueno, Daniel, como siempre, un lujazo. Gracias, Cohen, por dejarme moderarte en esta charla muy enriquecedora. Para los que me preguntan, esta charla va a estar obviamente en nuestro sitio de perspectivas, así que la pueden ver con más detenimiento. Bueno, Daniel, me queda agradecerte y nuevamente invitarte ya para el año que viene, a ver cómo va desenvolviendo este 2026, que promete ser prometedor, pero bueno, como siempre en Argentina siempre tenemos un riesgo a seguir de cerca, ¿no? Gracias Martín, gracias a todo Cohen por invitarme a compartir algunas reflexiones con ustedes y como seguramente no nos vamos a ver, aprovecho para desearles buen año y felices fiestas. Gracias por ver el video. Si les gustó, los invitamos a que se suscriban y nos dejen un like, que eso nos ayuda mucho a continuar y a seguir creciendo con este proyecto. En este canal buscamos ofrecer todas las posturas y visiones posibles dentro de la economía. Nuestro objetivo es traer economistas de distintas corrientes de pensamiento para que puedan exponer sus ideas sin interrupciones ni manipulaciones. Creemos que es fundamental escuchar diferentes voces y perspectivas, ya que la economía es una disciplina compleja que afecta a nuestras vidas de muchas maneras. Siempre que sea posible, evitamos entrevistar a economistas que participan activamente en política partidaria, no porque no tengan conocimientos valiosos, sino porque queremos que el enfoque sea estrictamente económico, sin inclinaciones ideológicas marcadas. Sabemos que muchas veces la política contamina el debate y aleja la discusión de los datos y los fundamentos económicos. Aquí no editamos las entrevistas ni las charlas, no sacamos de contexto, no ponemos palabras en boca del entrevistado y no buscamos dirigir el pensamiento de nadie. Nuestro compromiso es con la transparencia y con el respeto por las ideas de cada invitado. Lamentablemente hay muchos canales que hacen lo contrario, editando fragmentos de videos para que parezca que alguien dijo algo distinto a lo que realmente expresó. Nosotros no vamos a hacer eso.
En los títulos de nuestros videos intentamos siempre utilizar frases textuales dichas por el entrevistado. A veces debemos ajustarlas debido al límite de 100 caracteres que impone la plataforma, pero jamás utilizamos titulares engañosos o fuera de contexto. No nos interesa generar clics a cualquier costo, buscamos ser lo más neutrales y objetivos posible, algo que cada vez se ve menos en los medios y en las redes. Sabemos que hay canales que recurren a prácticas cuestionables para captar audiencia. Usan títulos sensacionalistas y manipuladores como le llenó la cara de dedos, se paseó desnudo, lo domó, lo desburró o lo humilló en vivo. Este tipo de contenido genera muchas vistas porque apela a lo emocional y al morbo, pero nosotros preferimos un camino distinto. No queremos caer en la desinformación ni en la polarización extrema. Por eso les pedimos su apoyo. Si valoran este tipo de contenido, ayúdenos con un like y una suscripción o compartiendo el video. Cuanto más crezca este canal, menos dependeremos de caer en estrategias comerciales que no van con nuestra línea editorial. Aquí no les vamos a decir qué pensar, no venimos a adoctrinar ni a bajar línea. Nuestro trabajo es traerles información y análisis de primera mano para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Sabemos que eso es más difícil porque implica reflexionar, contrastar datos y no quedarse con frases fáciles, pero creemos que es el mejor camino para formar ciudadanos informados y críticos. Nos parece fundamental escuchar a distintos economistas y conocer diversas opiniones. Seguramente habrá algunos con los que coincidan más y otros con los que no tanto. Eso es natural. Lo importante es que todos tengan un espacio para exponer sus ideas y que ustedes puedan evaluarlos con criterio propio. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por su tiempo y su interés. Nos vemos en el próximo video de Panorama Económico Blue. Saludos.